Es un gusto presentar en este momento al doctor Rodrigo Mardones de Chile, el cual es un cirujano traumatólogo con fellow en cirugía reconstructiva articular de cadera y de rodilla en la Clínica Mayo en los Estados Unidos. Él tiene un fellow en ingeniería de tejidos también a través de la Clínica Mayo y hace cirugía de cadera con énfasis en cirugía de preservación, que es una de las áreas en la cual tiene una gran experiencia y desarrollo en trabajos de investigación. Actualmente desarrolla su práctica profesional en la Clínica Las Condes, es Vice President Alex de la International Society for Hip Arthroscopy, ISHA, en los Estados Unidos, y es director médico de la Clínica Las Condes. Rodrigo, te agradecemos mucho la participación en este evento y te quedas con el foro. Muchas gracias a MECRA por la invitación. El título de mi charla es la utilización de células mesenquimales para el tratamiento de lesiones condrales en la cadera vía asistencia artroscópica. Mis conflictos de interés. La verdad es que el uso de células mesenquimáticas expandidas hoy día representa una alternativa muy importante en patologías que tienen escasa recuperación espontánea en el fondo. Existen múltiples fuentes de células madres mesenquimáticas, pero en general, hoy día yo diría que para al menos la generación de cartílagos nos quedamos todavía con las de médula ósea. Lo que les voy a contar es un resumen de más de 16 años de experiencia, desde el año 99 que trabajamos con células mesenquimales en nuestro laboratorio y por supuesto hicimos una traslación hace ya unos 10 años a terapia clínica. Y lo primero que aprendimos era expandírselo, y esto es muy importante. Cualquier charla o trabajo que hable de expansión celular tiene que tener claro el origen de las células, el número de pasaje y el número de células que se usan. Y idealmente debe haber demostrado ser capaz, como en este caso, de generar diferenciación celular a cartílago. Sabemos que el cartílago hialino es un tejido altamente especializado que es difícil de tratar y de generar. La condensación de células madres pueden producir la creación de matriz, y el cartílago maduro posteriormente pierde la capacidad de regeneración, y de ahí es que tengamos que recurrir a elementos externos. Hay distintas alternativas de uso de células mesenquimales en lesiones condrales y me voy a referir a ellas. En lesiones mayores de rodilla, que fue donde partimos nosotros tratando a enfermos jóvenes con lesiones como esta, más de 2 centímetros cuadrados, con bastante daño, en cadera sobre 1 centímetro cuadrado ya utilizamos células madres, en lesiones grandes de talo, y esto buscando básicamente un mejor resultado histológico de la lesión y por ende un mejor beneficio a largo plazo. Partimos hace 10 años con el uso de un coágulo de PRP como matriz, introduciendo células concentradas, lo que mejoraban los resultados histológicos respecto de la microfractura, al menos en los trabajos donde se hacían en lesiones de rodilla. Posteriormente nos referimos al cultivo celular dentro en una membrana, donde veíamos que si colocábamos distintas dosis celulares por centímetro cuadrado, hasta 600.000 por centímetro cuadrado, y varias veces íbamos mejorando la calidad histológica de nuestra membrana y por lo tanto tendríamos un mejor resultado. Por allá por el año 2010 tratamos a nuestra primera paciente, una gran lesión condral en el cóndilo femoral. Esa es una membrana cultivada en el laboratorio y puesta posteriormente en la lesión, y la verdad es que el resultado clínico y radiológico fue bastante espectacular en el fondo. Y con eso nos atrevimos a traer un número inicial de rodillas con grandes lesiones, incluso en espejo como esta, y hace muy poco hicimos nuestro primer reporte de los primeros 7 pacientes, que hoy día ya son 20 y que acabamos de publicar en una revista, como veremos más adelante. Y lo que vimos fue en el fondo que todos estos pacientes con grandes lesiones y falla de tratamiento mejoraban su score dramáticamente, y el mapeo T2 mostraba una lesión tratada, cubierta homogéneamente, y el second look en algunos de nuestros pacientes mostraba, la verdad es que una cobertura bastante buena de cartílago. Tuvimos algunas complicaciones, estas son las de las 32 lesiones tratadas hasta ahora, y básicamente las complicaciones más importantes eran la hipertrofia y la fibrosis por falta de movilidad, cosa que fuimos corrigiendo en el tiempo, mejorando la fijación de nuestra membrana en el fondo. Y la conclusión de este trabajo es que lesiones de mayor tamaño, como esta, podrían ser tratadas con éxito, sobre un 90% con el uso de membranas cultivadas. Este trabajo ganó, de hecho, el premio al mejor trabajo en la ICRS del 2013 en Turquía, y acabamos de publicar el último seguimiento de casi 10 años en el Journal of Orthopedic Surgery and Research. En cadera lo que hicimos fue que aprendimos que la coayudancia de células cuando hacíamos una microfractura o colocábamos membrana, que es el equivalente, mejoraba la calidad y la
cantidad y la calidad celular y la histología celular, y por ende eventualmente mejoraba la calidad final del tratamiento. El agregar una membrana que podía ser colocada artroscópicamente como el Yalofast nos mejoró también las expectativas en cadera, y así fue como empezamos inicialmente en pacientes con lesiones condrales y pellizcamiento de cadera a tratar esto como una coadyuvancia. Hacíamos la cirugía, eventualmente poníamos una membrana o no, o hacíamos microfractura y coayudábamos esto con 2 dosis de 30 millones actualmente, inicialmente con 3 dosis de 20 millones, completando 60 millones de células madre mesenquimales expandidas. El año 2016 presentamos la primera casuística con 72 caderas y dejamos un grupo de 20 pacientes después de selección para el primer seguimiento, y lo que demostramos básicamente es que, igual que en la rodilla, el uso de membrana y células expandidas o microfractura y células expandidas inyectadas en la articulación un mes después de la cirugía mejoraba todos los scores clínicos y de dolor. No tuvimos grandes complicaciones. 6 pacientes tuvieron un dolor moderado a severo entre la segunda y la tercera inyección, que manejamos con analgesia. 4 pacientes del total de 72 requirieron una prótesis de cadera, lo que consideramos una falla, que representando el 5,5%, muy superior, incluso en el seguimiento final con un 93% de éxito, muy superior al grupo control de estas lesiones o algún grado de artrosis en pellizcamiento que superaba el 30% de fracaso a los 2 años. Un 20% de estos enfermos, sorpresivamente además, demostraban un aumento del espacio articular en el seguimiento inicial al año. Hoy día estos pacientes tienen todos más de 3 años de seguimiento. Y este es un caso complejo en el que hemos permitido usar esta tecnología. Este es un paciente de este año que tuvo una lesión condral importante, que fue evaluado inicialmente como una necrosis vascular, pero en realidad fue un impacto óseo con una gran lesión condral en el acetábulo y en el fémur. Un joven de 24 años con una lesión importante, difícil de tratar, y sobre la base además de un pellizcamiento radiológico. Ahí estamos haciendo la artroscopía, reparando y resecando las zonas de pellizcamiento, y nos encontramos con esta tremenda lesión acetabular, que además tiene una lesión en espejo femoral, y la gracia de la membrana Yalofast es que puede ser colocada dentro de la articulación con relativa facilidad, impactando esta membrana. Esta membrana puede venir cultivada con células, o podemos aplicar la inyección celular posterior 6 semanas después de la cirugía, como les comentaba, 2 dosis de 30 millones, completando 60 millones de células. Y ahí tenemos las 2 imágenes en espejo tratadas, esperando su inyección, y aquí tenemos la radiografía postoperatoria con el relleno de las lesiones quísticas, y una imagen bastante buena de la resolución de su pellizcamiento con un buen resultado. Esto se ha hecho también usando células en microesferas. Es una técnica que es un poco más compleja que la membrana, porque hay que hacer que estas microesferas entren sobre el defecto, pero el resultado histológico cuando uno agrega células expandidas es bastante bueno también. Las alternativas que nosotros tenemos hoy día para usar células mesenquimales en lesiones condrales en la cadera puede ser un PRP con un concentrado de células, si es que no tenemos capacidad de expansión, y vamos agrandando o aumentando en complejidad esto a células expandidas sobre una microfractura o sobre una membrana que puede no estar cultivada, y eso lo vamos haciendo eventualmente, depende del grado de daño y el tamaño de la lesión, como el que vimos en el caso anterior, que era una imagen en espejo, que claramente necesitamos una membrana en ambas zonas. Si la lesión es más grande, eventualmente, en vez de usar Yalofast, usamos Chondrogyte, que es una membrana que se mantiene en el tiempo. El uso de células autólogas lo preferimos versus las halogénicas o de donante, salvo en aquellos casos en que tenemos una mala calidad celular. En el futuro, lo que nosotros creemos que el tratamiento de las lesiones condrales, y ya hemos hecho algunos experimentos al respecto, incluirá el tratamiento de la lesión ósea que está debajo del cartílago, porque si nosotros tenemos daño de la lesión ósea, la calidad del cartílago, por muy bueno que sea, va a generar una destrucción, porque este soporte no va a funcionar exactamente como el constructo osteocondral. Hemos logrado diseñar esta especie de prótesis biológica, en este caso con tantalum o algún derivado osteobiológico en la base, que forma la parte ósea, y el crecimiento de cartílago sobre esta lesión, que puede ser in vitro como en este caso, o puede ser directamente sobre el paciente, como cuando agregamos las células expandidas intraarticularmente con inyecciones. En lo que pensamos es que en el futuro uno podría generar una estructura que reemplace al hueso del tamaño que sea necesario, y sobre esa estructura ir generando cartílago de manera tal de poder reparar lesiones realmente importantes hasta llegar a la impresión posterior ex vivo de fragmentos osteocondrales para la reparación. Sin duda, el futuro de la reparación condral, y así lo hemos visto, incluirá células en el 100% de los casos en tamaño importante, una matriz
y herramientas perioperatorias para el diagnóstico precoz de estas lesiones y posoperatorias para ayudar, como hemos visto en este curso, con los temas biológicos, como ácido hialurónico, PRP o incluso células concentradas o expandidas, hasta llegar al trasplante de biotejido, enfrentando no solo las lesiones condrales, sino que tratando de evitar el desarrollo de artrosis en esta articulación. Muchas gracias por la invitación.